Bueno, bienvenidos a este inframundo, a este espacio dentro de este inframundo que es YouTube. Has accedido a lo más bajo, pero vas a ir a lo más alto después de ver este video. Siempre me pasa, y creo que le pasa a mucha gente porque lo he escuchado muchas veces, que la gente no toma sus propios consejos. Yo venía pensando en el carro porque venía de platicar con una amiga que me contó sus problemas y le di unos consejos porque me los pidió y parecía funcionarle dentro del contexto en el que ella ocupaba saber ese consejo, en el que ella ocupaba tener una respuesta a su pregunta que le inquietaba. Y me ha pasado con muchas personas. Muchas personas se acercan a mí para pedirme consejos, para hablar, para contarme sus problemas. Y parece que les doy respuestas que les sirven, que les ayudan, que les cambia la mente, les hacen ver otra perspectiva, por más mamón que suene y como si yo tuviera todas las respuestas del puto mundo. Pero es así, te lo digo porque lo he visto, te lo digo por experiencia propia, no te lo digo por hablador y por mamador, no, te lo digo por experiencia. Y a muchas personas le ha de pasar lo mismo, que personas vienen a ellas, les cuentan sus problemas y parece ayudarles. Pero uno no toma sus propios consejos, es lo cabrón. Les cuesta tomar sus propios consejos, nos cuesta tomar nuestros propios consejos. ¿Por qué? Mi pregunta que me iba planteando fue ¿por qué tengo las respuestas hacia los demás, pero en mí no las encuentro? Las mías no encuentro las respuestas en mis propias preguntas. Y antes de llegar a la casa resolví la pregunta, parece algo rápido. Sí tengo las respuestas están ahí, pero no las tomo. No tomo mis propias respuestas. Disculpen el suseo que hago cuando digo la letra S, pero es que vengo de la boca seca. No he tomado nada de agua y quiero grabar este video rápido para dormirme. Es la 1 de la mañana. Pero va, a lo que íbamos. Sí tengo las respuestas en mí, pero no las tomo. ¿Por qué? Porque me da miedo. Me da miedo llegar a ser la persona que puedo ser, porque eso significa un cambio. A todos nos da miedo el cambio y con justa razón. Cambiar significa ir hacia lo desconocido, significa caminar hacia lo desconocido. Y eso da miedo. ¿Saben por qué da miedo? Porque toda tu vida fuiste de algún modo, toda tu vida viviste en un lugar, toda tu vida conviviste con un tipo de gente, toda tu vida te rodeaste de hábitos que toda tu vida lo has hecho y te han servido. A lo mejor te han servido, a lo mejor te han llevado a alguna parte en la que querías estar, pero ahora quieres estar en otra parte, ahora quieres cambiar. Ahora piensas que cambiando vas a llegar más lejos y más lejos. Pero aun cuando las respuestas las tienes dentro de ti, o están literalmente las ves todos los días, no las tomas. ¿Por qué no las tomas? ¿Por qué la gente no toma esas respuestas? Porque te da miedo el cambio, te da miedo llegar a ser quien puedes ser. El ser humano está hecho para grandes cosas, para muchas cosas, y es de verdad. No se trata de un positivismo falso y un positivismo muy positivismo, porque no me gusta ese positivismo, creo que no sirve. Te puede servir de motivación, pero la motivación se va a los 5 minutos. Tienes que aceptar las cosas tal como son. De eso te quiero hablar. Aceptar las cosas tal como son y aceptar que un cambio significa muchas veces sufrir. Un cambio significa que muchas veces te vas a hacer mierda la primera parte del proceso, pero después de ese proceso vas a llegar a ser la persona que siempre quisiste ser. El problema es que cuando nosotros nos idealizamos dentro del aspecto de persona a la que queremos llegar a ser, nos da miedo pensar que no vamos a llegar a ser esa persona que queremos ser. Nos da miedo pensar que no vamos a llegar a ser eso y que vamos a llegar a ser menos y que nunca vamos a lograr lo que pensamos. Creo que el ser humano está aquí sin ningún motivo y toda su vida trata de buscar ese motivo. Hay gente que lo encuentra con la religión, hay gente que lo encuentra con su trabajo, hay gente que lo encuentra con hobbies, hay gente que lo encuentra, de verdad se busca en sí mismo y lo encuentra, pero eso te lleva años, buscarlo, emprender el viaje de buscar las cosas que tú quieres hacer, emprender el viaje de, ok, soy esto, no me conozco, tengo 20 años, tengo 30 años y no me conozco. Toda mi vida pensé conocerme, pero solo hacía lo que la gente me decía que estaba bien y lo que la gente decía que me iba a gustar. Supongamos, toda tu vida viviste dentro de una familia futbolística que le gustaba, le mamaba el fútbol y tú jugaste fútbol desde chiquito. Claro, nunca pensaste en dejarlo. ¿Por qué? Porque pensabas que te gustaba.
¿Qué pasa? Como siempre viviste en ese ambiente futbolístico, un día que sales de ese ambiente y a lo mejor 5 años ya no estás con tu familia y no tienes ese contacto tan cercano con tu familia porque cambiaste de ciudad o algo por el estilo, te das cuenta de que por ti mismo no te nace entrenar, jugar, no verlo, no te nace. ¿Por qué? Porque nunca te gustó. Simplemente te condicionaron. Te dijeron, esto está bien, esto te va a gustar, esto nos gusta a todos, por ende a ti te va a gustar. Imagina, lo hiciste desde los 10, tienes 20, tienes 25 y lo quieres dejar hacer y dices, me dejó de gustar, nunca te gustó. El condicionamiento que te da tu alrededor es lo que va forjando tu realidad y lo que piensas que es tu realidad y lo que piensas que está bien hacer, lo que piensas que te va a gustar hacer. Cuando uno se busca en sí mismo, cuando uno se da cuenta, se mira al espejo y dice, no me conozco, emprende el viaje para conocerse. El problema es que muchas veces este autoconocimiento lleva años. Este autoconocimiento te va a llevar toda una vida y vas a llegar a viejito y a lo mejor no terminaste de conocerte nunca. Te van gustando más cosas, vas adquiriendo más cosas, vas adquiriendo más sabiduría. Esta generación creo que es ignorante en ese aspecto. Es ignorante en el hecho de que cree conocer la realidad que cree conocer, pero es la realidad que otros ya les plantearon anteriormente. Es la realidad que otros ya construyeron para él, pero él no construye su propia realidad. Tu familia es tu primer condicionamiento. Es el primer acercamiento hacia un entorno que no hiciste tú, pero que ya te vino condicionado desde el momento en que naciste. Como por ejemplo la economía de tu familia, el estatus social, tanto económico como el estatus que te van a tener otras personas, el respeto, por así decirlo, las oportunidades de trabajo, entre otros muchos aspectos. Eso ya es un condicionamiento que te viene y es un condicionamiento que tienes que aceptar porque tienes que jugar con él. Pero vienen otros condicionamientos como son los gustos. El hecho de que a tu papá le guste el fútbol, a lo mejor tú piensas que te gusta, pero hazte la pregunta de por ti mismo cuándo decides ver fútbol. Ves fútbol porque a lo mejor es una manera de acercarte a tu padre y una manera de tener, vaya, una convivencia amena. Y lo hiciste así toda tu vida. Pero no has intentado tener otro acercamiento hacia tu padre, otro acercamiento más íntimo que no sea el fútbol. Porque a lo mejor no te gusta, a lo mejor te aburre. Pero lo que te llena y lo que te hace que te guste es la convivencia que tienes con esa persona y es lo que te genera como esa dopamina y dices, va, me gusta. No te gusta. Te gusta la recompensa que te trae, pero no te gusta la actividad de hacerlo. Tienes que buscar otro tipo de convivencia. El problema es que hacer este cambio, decir, va, no me gusta el fútbol, quiero dejar de hacerlo, ¿sabes qué? No me invites más a ver fútbol, no me gusta. Te da miedo por las consecuencias que puede traer. Estoy poniendo el ejemplo del fútbol, pero va, esto se lo puedes extrapolar a millones de cosas, a muchas cosas. Te da miedo porque piensas que la intimidad o la convivencia que tenías con tu padre era solo por el fútbol y cuando lo quitas, cuando se sale de esa ecuación, no vas a poder llegar a él. No vas a poder hacer lo que te gusta. Me pasó a mí. Yo jugué fútbol durante gran parte de mi gran parte de mi infancia y gran parte de mi adolescencia. Pensaba que me gustaba. Pensaba que me gustaba. Pero no me gustaba. No me gustaba. Me gustaba hablar con mi papá, ir en el carro y cuando no teníamos nada que hablar, hablar de fútbol. Me gustaba que él supiera que yo sabía de fútbol y que yo entrenaba, que yo hacía esto y lo otro relacionado con el fútbol hasta que en un momento estallé y le dije, ya no quiero, ya no quiero. Me salí de fútbol y me fui a lo que me gusta, que es la música. Me acerqué más a la música, aprendí a tocar guitarra, etcétera. El problema fue que yo no lo hacía, yo no dejaba, yo no me salía de fútbol porque era el único acercamiento que yo tenía hacia mi padre. Era la única plática que yo podía sacarle a él o que él podía sacarme a mí para tener una convivencia amena de cosas que nos gustaran. El problema fue cuando eso me afectaba, cuando ya no me gustaba, cuando iba porque me obligaban, cuando iba por esto y por lo otro, porque recibía regaños de muchas cosas, por el simple hecho de no querer ir.
Y me decían, si no te gusta te sacamos, dime. Pero el tono en el que decían, si no te gusta te sacamos, era lo que me daba miedo, era lo que me daba miedo cambiar, era lo que me daba miedo salirme de esa realidad que habían formado en mí y empezar a construir mi propia realidad de no me gusta esto, me gusta lo otro, quiero hacer esto, no quiero hacer lo que hacía antes, lo que me daba miedo. Cuando enfrentas ese miedo, encuentras y te encuentras a ti mismo y te lleva hacia un camino de autodescubrimiento. Me salí, tomé la decisión de salirme. Empecé con la guitarra. Aprendí cabronamente, aprendí muy rápido. La guitarra la tenía desde que iba en quinto de primaria y no aprendí hasta segundo de secundaria. O sea, todos esos años que yo no lo tomé por estar jugando fútbol, por querer obligarme a me gusta y me gusta y me gusta, por querer acercarme a mi padre, me estaba alejando de mí mismo, me estaba alejando de lo que mi cuerpo, por más romántico que suene, de lo que mi cuerpo, de lo que mi yo me pedía, de lo que yo quería hacer, de lo que a mí me gustaba. Y claro, ya no tenía esas pláticas porque le podía platicar de que me gusta esto otro, y le podía platicar de que mira, aprendí esto o sabías esto de la guitarra, pero claro, me escuchaba porque era mi padre, pero él no sabía de lo que yo le hablaba y a lo mejor muchas veces ni siquiera le importaba porque nunca lo iba a platicar con sus otros amigos o nunca iba a hacer esto, o nunca no entraba dentro de su realidad y no entraba dentro de lo que a él le parecía importante. Le pareció importante porque va, mi hijo está aprendiendo esto, ¿sabes? Y me escuchaba por eso mismo. Pero no tomamos las respuestas no porque no estén, sino porque nos da miedo tomarlas, nos da miedo salirnos y empezar a formar nuestra propia realidad, porque la realidad no es ¿cómo se dice? No es la misma realidad para todas. La realidad tú la formas. Tu propia verdad, tu propia realidad, tú la vas formando. Pero la formas cuando te das cuenta que la realidad que a ti ya te dieron no es tuya. Y muy seguramente la persona que eres hoy en día no eres tú. Por más estúpido que suene, no eres tú. Porque formaste una personalidad, formaste unos gustos, en base a intentar acoplarte y en base a intentar caerle bien a otras personas. Y cuando cambias, tu entorno cambia. Las personas con las que te juntabas antes ya no van a ser con las que te juntes. Porque ese entorno ya no va a ser tuyo y nunca lo fue. Simplemente estuviste condicionado muchas veces porque no te dabas cuenta. Las respuestas están ahí, pero no quieres tomarlas. Tienes que empezar a tomarlas. Tienes que empezar a agarrarte los huevos y decir, va, empieza de poco, no empieces de mucho, es imposible, el que mucho abarca poco aprieta. Empieza de poco, quitando un hábito, metiendo otro, y acostumbrarte y aceptar lo que eres y en base a lo que eres llegar a ser lo que quieres ser. Porque es un camino muy largo, increíblemente largo. Tienes toda una vida, pero la vida es corta y muchas veces no te alcanza. En cuanto antes pienses y empieces, mejor. Tengo 18, puedo empezar. Casi 19, puedo empezar ya. Me ha costado. El problema es saber que quieres empezar y empezar, no decir voy a empezar y voy a cambiar y simplemente como masturbarte la cabeza sintiéndote bien con que voy a cambiar y nunca cambiar. No, cambiar. Este video voy a intentar tomarme más en serio esto y empezar a subir videos más seguido. Porque va a ser como una bitácora, va a ser como un diario de los cambios que yo vaya haciendo y de lo que vaya sacando de eso. Así que gracias por escucharme. Si les gustó, den like, suscríbanse, lo que les dé la chingada gana. Nos vemos.